Bienvenidos a otro episodio del podcast Hagamos Negocios. Hoy tenemos el honor de conversar con Idania del Río, diseñadora, creativa, incansable y una de las 100 mujeres más influyentes del mundo en 2024, según la BBC. Fundadora de Clandestina, la primera marca de moda independiente en Cuba con proyección internacional. Idania ha puesto el nombre de la isla en la escena global del diseño sostenible y con identidad. Así que acomódate que la conversación promete. Gracias por compartir esta mesa con nosotros y a ti, Idania, por estar acá con nosotros en el podcast Hagamos Negocios. Muchas gracias por la invitación. Idania, tu historia es también la de muchas cubanas que sueñan, crean y no se rinden. Ahora, dime, tu infancia en Cayo La Rosa y el paso por el ISDI marcaron esa sensibilidad que percibimos en tus creaciones. Wow, empezaste bien atrás. Mi infancia yo creo que fue una infancia típica de muchos niños de esa época y realmente muy diferente a como son las infancias ahora, es decir, sin teléfono, sin tecnología, básicamente con las cosas que teníamos en las casas, ¿no? O realmente bastante más en las calles. Yo recuerdo que de niña yo no vivía exactamente en Cayo La Rosa. Yo vivía en un pueblito que se llama Pueblo de Estil, que queda a 2 kilómetros del Cayo La Rosa. Y el Pueblo de Estil era literalmente pues 2 edificios arriba de una loma. Nosotros alrededor teníamos campos de guayaba, de toronja, de naranja. Teníamos una cosa que se llamaba el monumento, que es donde íbamos a jugar, pero ya era eso lo que había. Entonces mi infancia transcurrió mucho pues en la escuela, que mi escuela era hermosa, era una casa que habían hecho una brigada de amistad con Cuba, una brigada de Puerto Rico. En la escuela se llama Carlos Muñiz Varela. Es una escuela que hizo el hijo de Carlos Muñiz Varela. Y recuerdo que teníamos una clase muy importante que era educación artística. Y a mí me encantaba dibujar desde niña. Yo aprendí a dibujar muy pronto, muy rápido, porque había un profesor que venía desde Bauta a darnos clases de dibujo. Y yo recuerdo Ezequiel, mi profesor, que estuvo, bueno, desde que yo recuerdo que yo dibujaba, Ezequiel estaba ahí. Me enseñó a dibujar y yo enseguida aprendí a dibujar y aprendí como a expresarme de esa forma, ¿no? A través del dibujo y como esa sensibilidad, creación artística. ¿Y el ISDI? Entonces, El IDI fue una especie de curita. Yo quería estudiar artes plásticas, quería coger San Alejandro. Hice los exámenes, pero no aprobé. Y me puse súper triste, estaba como, ¿sabes? Devastada. Y mi madre apareció un día y me dice, mira, encontré esta escuela. Mi mamá no quería que yo estudiara en San Alejandro porque mi mamá quería que yo fuera universitaria, que yo tuviera un título de grado superior. Y San Alejandro es como un técnico medio y después tienes que pasar a ELISA, pero no todo el mundo llega a ser ELISA. En fin, mi mamá estaba como un poco preocupada por eso. Y vio esto, dijo, espérate, la universidad en diseño, que a mi hija igual le gusta. Y fuimos a visitar la escuela, me empecé a preparar para los exámenes y la única plaza que había ese año para provincia Habana la cogí yo. Al final me costó casi más trabajo coger el ISDI que San Alejandro por el rigor que había en los exámenes. Recuerdo que en ese momento era absurdo. No sé cómo es ahora, pero yo lo sentí como muy fuerte. Muchos exámenes, mucha gente. bueno, pero esos exámenes, esos rigor hicieron de la artista que tenemos hoy. Y qué bueno nos trajo, sobre todo El primer año del ISDI, por Dios. nos trajo Clandestina. Clandestina nace de una intuición, hacer una tienda de pullovers. Quería Idania, ¿cómo se convirtió esa idea aparentemente sencilla en una marca global como es hoy Clandestina? Bueno, estás hablando conmigo hoy, pero yo tengo una socia que es fundamental, que se llama Leire Fernández. Es Vázquez española.
Y nosotras nos conocimos mucho antes de empezar Clandestina y empezamos a trabajar juntos. Y empezamos a hacer varios proyectos y en algún momento que empezaron las cosas a cambiar, que se empezaron a aceptar los famosos aquellos 200 nuevas formas de gestión estatal, exactamente, de licencias para las personas que cuentapropistas. Yo dije, bueno, parece que este es el momento de hacer algo que sea más allá que un proyecto, ¿no? Algo básicamente que nos dé dinero para vivir. Y empezamos hoy a hablar en teatro y yo le dije, vamos a hacer una tienda de pullover. ¿Sabes? Yo soy diseñadora. Eso es algo que a lo mejor podría ser bien. Y empezamos con el proyecto. Y abrimos Clandestina el 12 de febrero del 2015. ¿Y cuál fue ese primer gran sí se puede que demostró que Clandestina iba por el buen camino? Yo creo que el momento más de reconocimiento así que yo sentí fue hacia el 2018. Al principio venía mucha gente, sobre todo muchos turistas, gente de Nueva York, pasaron un montón de celebrities. Imagínate, La Habana en ese momento era famosa, no sé, Chanel, Fast and Furious, Obama, era como un epicentro así de... ¿Y cómo llegaban a Clandestina? La Habana estaba in. Llegaban porque no había otra tienda, ¿sabes? ¿A dónde iban a comprar sus cosas? Era lo que había en el momento, no es como ahora que hay un montón de opciones y un montón de marcas y éramos las únicas y todos iban ahí. Pero los locales no nos conocían. Los cubanos todavía no habían llegado a Clandestina más allá de una tienda de souvenir, ¿no? Porque sí, algunos amigos cada vez que se iban de viaje o querían hacer un regalo, sí pasaban por la tienda como, no, es que quiero hacer un regalo, pero como marca que estaba trabajando con la cultura cubana, que estaba intentando, ¿sabes?, crear un discurso sobre eso. Yo creo que hacia el 2018 fue que nos empezaron a tener en cuenta. ¿Y por qué Clandestina? Clandestina es muy fortuito realmente, pero sí, como todo, tiene una historia. Estábamos buscando nombre, Lady y yo, y realmente, eh, pues cuando empiezas así, que te das un montón de cabezazos y no tienes mucha idea por dónde coger, nosotros en los procesos creativos tenemos la famosa lluvia de ideas, ¿no? Entonces tú empiezas a tirar piedras y piedras y piedras y piedras y piedras. Y estábamos conversando con una amiga que nos ayudó a fundar el proyecto también. Ella dice, clandestinos, como la película de Fernando Pérez. Y yo dije, clandestinos no, pero clandestinas sí, porque éramos todas mujeres, porque yo quería también como que tener esa sensación de marca, ¿sabes? De crear una marca. Y no sé por qué siempre pensé en femenino, para mí era como, no sé, realmente podía haber sido cualquier cosa, ¿no? Podía haber sido, yo qué sé. Y Dania, la sostenibilidad y el reciclaje son parte de la marca, del ADN de la marca Clandestina. ¿Qué tan difícil ha sido mantener esa ética de sostenibilidad dentro del contexto cubano actualis? Bueno, al principio creo que la gente le hace gracia porque están viendo materiales que han visto toda la vida desde otro ángulo. Entonces, nosotros nos aprovechamos de esa gracia que le hace a la gente para convertir esa gracia en otro tipo de conciencia. Pero es difícil porque el proceso en sí es complejo para poder trabajar con distintos materiales que son recuperados o que han sido incluso descartados y tienes que convertir en una cosa, un material que se pueda utilizar, que se pueda fabricar con eso, hay que hacer un montón, hay que limpiarlo, hay que... Entonces el proceso en sí es un poco más accidentado a que si trabajaras con materias primas vírgenes.
Pero pienso que más allá de una tendencia de moda o algo así, creo que es una respuesta que está bastante en la genética del cubano. Nosotros resolvemos. Es como, esto no hay, eh, ¿cómo lo resuelvo? ¿No? ¿Qué solución puedo encontrar para... Y después si te pones a estudiar más allá el trabajo de los artistas cubanos, los diseñadores cubanos, mucho tiene que ver con eso porque es realmente algo que forma parte de nuestro ADN. Ujú. Y Dania, Clandestinas es una historia sobre todo de mujeres, mayoritariamente mujeres. ¿Qué significa para ti liderar un equipo donde casi todas son mujeres? Chica, es muy cómodo. Sí. Sí, es muy cómodo. Realmente nosotros también hemos creado como un ambiente muy seguro de trabajo, ¿sabes? A veces siento que los hombres cuando entran a trabajar a clandestina quizás no entienden mucho esa dinámica o se sienten a veces incluso como un poco excluidos, ¿no? De la dinámica que nosotros hemos creado porque, no sé, creo que nos entendemos muy bien. Creo que no hay ningún problema a la hora de establecer el liderazgo, de establecer las prioridades. Creo que también cuando tú tienes objetivos y a esos objetivos se llega de una forma donde no hay otra jerarquía que no sea la jerarquía de la cadena de mando, es decir, quién toma esta decisión, independientemente de su género. Creo que las cosas fluyen muy bien. Y en clandestina somos muchas mujeres, ahora también unos cuantos hombres. Y creo que a veces creo que para ellos liberarse un poco de ese esquema machista de patriarcal sobre todo, sí, muy patriarcal de yo soy aquí el gallo de este gallinero, también ayuda mucho a que los hombres liberen esa tensión de alguna forma que yo pienso que más que ayudarlos a ellos mismos, creo que también les pesa. Y, y nosotras no es que lo hemos logrado, pero avanzan, sí vamos avanzando en ese sentido. Y para mí lo más importante es que sea un ambiente de trabajo seguro para las mujeres, para las personas trans, para las personas bisexuales, homosexuales, transexuales, heterosexuales, que sea un ambiente seguro de trabajo para todo el mundo porque eso para mí es muy importante. ¿Y cómo gestionas esa competencia que hay ahora en el mercado donde puede haber otras propuestas muy similares y no necesariamente, incluso que copian, no necesariamente desde la innovación, sino más bien a veces hasta de copia de clandestinas? Bueno, obviamente al final del día, cuando hay más competencia, de alguna forma tus ingresos se ven afectados porque quizás lo que antes derivaba todo en una dirección que era hacia ti, ahora ya ha encontrado como otras rutas, ¿no? La gente ya no, clandestina no es el único lugar de La Habana donde tú puedes comprar un pullover con un diseño o con una frase graciosa. Hay un montón de otros lugares, un montón de otros precios, distintos precios, pero a mí más allá de generarme como ansiedad o insatisfacción o cierta frustración, porque a veces sí he encontrado como copias, como tú dices, como súper burdas, me da la sensación ¿sabes? Como de industria, de comunidad, me da la sensación como de que no somos las únicas locas que estamos ahí intentando que esto vaya adelante, sino que en alguna locura, es decir, una locura compartida. Sí, exacto. La gente está, y yo siempre he dicho, y lo he dicho en muchos lugares, y se lo digo constantemente a la gente, mientras más personas haya apostando por quedarse trabajando en Cuba, haciendo ese tipo de trabajo, sobre todo en este contexto ahora mismo es muy complejo, más la sensación
de oportunidades vamos a poder crear. Y de alguna forma, sabes, el arte, la creación no es algo estático, no es algo que tú dices, bueno, ya está y lo puedo dejar ahí. Necesita retroalimentarse, necesita cambiar, necesita crear competencia, porque si yo sigo haciendo lo mismo que he venido haciendo hace 10 años y no hay nadie que me un poco rete eso, y yo diga, espérate, porque esta persona ahora se está llevando a mis clientes, yo no cambio, ¿sabes? Yo sigo haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y entonces eso es lo que yo no quisiera que pasara. Yo quisiera que se creara como más. Una industria es una palabra un poco excesiva, ¿no? Utopia, ¿qué? Exacto. Pero bueno, una comunidad de emprendedores, una comunidad de marcas cubanas, una comunidad de mercado de consumo conectado con la realidad, con la cultura, eso sí, yo Que de desarrollo, que al mismo tiempo es crecimiento. sí. Y Dania, tu estrategia de branding ha sido muy potente. Frases pegajosas, diseño con identidad, humor incluso. ¿Cómo se construye una marca coherente y deseada desde Cuba a partir de esa estrategia también de branding que has usado? Eso, eso ha sido un poco ensayo y error. Realmente nosotros no teníamos nada claro ni nada, ni una bola de cristal así como para divisar el futuro. Fuimos probando. Lo que sí teníamos claro desde el principio es que no queríamos hablar de lo que no éramos. Nosotras somos imperfectas. Nada es perfecto. Nosotras somos, estamos en la calle, ¿no? Ser ella, gracias. Es como, nunca quisimos representar algo que no éramos, nunca quisimos inflar el globo más allá de lo que nuestro propio oxígeno nos daba. Y en ese, porque sí somos también muy ambiciosas y tenemos objetivos, pero esos objetivos y esa ambición no puede superar o completamente disfrazar nuestra realidad. Y no las criticaron por el hacer ella gracia o por alguna frase que para algunos, para ustedes era representativo, era graciosa, era humor, pero para otros podía ser vulgar. Sí, han criticado muchísimo. Mi madre me critica todos los días, cada vez que yo sé que ella me está llamando y yo me pregunto, Ay, vio un buró de clandestino. ¿qué habremos puesto? ¿Qué salió hoy en Instagram? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que las críticas es algo más. Forma parte del trabajo. Lo mismo cuando te elogian. Las críticas y los elogios para mí es lo mismo. Es decir, las dos tienen información válida y necesaria que muchas veces tú puedes tomar o descartar. Si forma parte de algo a lo que tú quieres llegar, tú puedes tanto asumir una crítica como un halago, como parte de tu construcción. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Realmente. En la presentación decíamos que Dania era una de las mujeres más influyentes, te había puesto la BBC en mujeres influyentes. ¿Qué tal esa categoría? Toma agua tranquila para que me responda. ¿Qué tal esa categoría? ¿Se siente una mujer influyente, Idania? Personalmente no para nada, pero sí entiendo que lo que hemos logrado en Clandestina sí ha servido de influencia e inspiración ah, pásala, a mucha gente. Y también porque llevamos ya 10 años, ¿sabes? Y es como, wow, 10 años. Realmente no pensaba que cuando abrimos Clandestina no teníamos mucha idea de lo que iba a pasar, de cómo iba a ser el futuro. No pensábamos en eso. Mucha gente nos preguntaba, no, bueno, ¿y cómo te ves de aquí a 5 años? Y yo, Dios mío, de aquí a 5 años, wow. Pero bueno, No sé ni cómo me voy a ver. llegaron incluso a internacionalizar la marca. Hoy están vendiendo en otros países, incluso Estados Unidos. ¿Cómo lograron eso? Eso fue con mucho trabajo, mucha ambición, pero también una voluntad y una visión, pues no sé, si yo, si yo me pongo a pensar en los obstáculos, ¿no?
realmente no logra nada. Y eso es un poco mucha responsabilidad de mi socia, Leire, porque en nuestra sociedad, digamos, en nuestra dupla, ella es la persona que tiene como que las ideas más locas. Y yo soy la persona que dice, espérate, porque esto se puede hacer, esto no. Yo soy como más práctica. ¿Conservadora crees que eres? Bastante más conservadora, pero soy como muy práctica también, muy realista. No sé si es por mi signo, pero soy como muy como aferrada a la materia, ¿no? En plan, esto es factible, esto no, hasta dónde vamos a llegar por aquí, hasta dónde vamos a llegar por allá. Pero también he confiado mucho en su instinto, ¿no? Y he confiado mucho en su. Bueno, por algo somos socios. Entonces, ella siempre ha sido como ese ¿Y motor. cómo lidias en ese mercado dentro de Estados Unidos con la marca? Súper difícil. Eso ahí sí, el mercado y la competencia debe ser mucho más brutal. No solo el mercado y la competencia, sino el matiz político es muy fuerte. Es tan fuerte como aquí. Y sí. mm, Muchas personas en Miami no entendían, muchas personas en Miami han criticado, muchas personas en Miami han apoyado. Y ha sido complejo también desde el punto de vista legal. Tiene muchas complejidades que darían para un podcast y medio. Pero lo logramos en su momento y lo seguimos logrando con bastantes desafíos diarios, yo diría acaso. Pero es, fue algo bastante increíble en su momento y sigue siendo increíble. ¿Crees que tu participación en aquel encuentro con el presidente Barack Obama ayudó a que la marca se posicionara, a que lograron incluso poder llegar a Estados Unidos y vender allí? ¿Crees que ese encuentro tuvo algo que ver? ¿Qué me puedes contar de aquello que viviste? Yo creo que ayudó mucho que la marca se posicionara en Cuba, sobre todo. La gente, no había mucha información en aquel momento. Recuerda que casi no había internet, que las noticias iban y venían de una forma diferente. Sí, recordemos que esto fue en el año 2016. Exacto. Ajá. Entonces, realmente las redes sociales eran un esqueleto de lo que son ahora. Y muchas personas no sabían lo que era clandestina. Realmente la gran mayoría de las personas no sabían lo que era clandestina. Hasta que yo me paro ahí y empiezo a hablar ahí con que trabaja ahí. Y en ese momento mucha gente se enteró de lo que era clandestino. Muchos cubanos. Yo era en la lista y me decían, oye, la que hablaste con Obama. Y yo, sí, sí. Te digo, fue importante para. Yo creo que fue muy importante para la gente aquí. Y, pero en Estados Unidos no necesariamente eso fue un aspecto de mucho marketing realmente. También, ponte a pensar, las cosas son muy así. Yo hablo con Obama, pero yo no tenía un sitio web comercial en Claro, Estados que la gente Unidos. pudiera hacer el hipervínculo de la que habló, Porque sí, como que fuera a buscar la marca. no sucedió así, nunca fue así. Y muchas veces nos encontramos con ese tipo de, ¿sabes? De problemas donde Ben Affleck está usando los colores de clandestina porque fue novio de Ana de Armas. Ana de Armas vino con Ben Affleck a la tienda y salía en Vanity Fair con los pullovers. Yo no tenía forma en ese momento, era como difícil hacer el vínculo. Y ese tipo de cosas sí nos pasaron y obviamente sí generan mucha notoriedad. Pero al final del día, para que esa notoriedad se convierta en ventas, es complejo. Y no siempre tiene una fórmula. Entonces, es difícil. Pero 10 años después todavía está clandestina, la tenemos con nosotros y se da aquí en Cuba. Ya para cerrar nuestro podcast, ¿cómo visualizas el futuro de clandestina en Cuba y Dania? Bueno, Clandestina está
en un momento de cambio profundo. Nosotras llevamos 10 años ya y hemos cambiado cada vez que ha hecho falta cambiar. Entonces eso obviamente en este momento también estamos cambiando, también cambiaremos. Pienso que la marca existe, está viva, que la gente la quiere, la consume, em, que es relevante todavía culturalmente. Obviamente para el futuro eso no es algo que ya esté hecho, ¿sabes? Hay que seguir trabajando y tenemos mucha energía, tenemos proyectos, tenemos un equipo increíble, estoy muy contenta con el equipo ahora, el equipo de comunicación, de talleres, de administración. Y estamos manejando cosas que son realmente importantes y bastante más grandes que como empezamos. Entonces creo que seguiremos por aquí, quizás haciendo cosas bastante inesperadas. Sorprendiendo. Sí, o falta pero la verdad. Bueno, Idania, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber compartido acá con nosotros en el podcast Hagamos Negocio y darnos esa esperanza que incluso una marca con 10 años de historia se siente viva y se siente con ganas de seguir creciendo en Cuba. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y como siempre les digo, nos vemos el próximo miércoles. La cita sigue siendo acá en el Café Miel. Hagamos Negocio en Cuba.